Como siempre es un gozo para mí poder estar una vez más con ustedes compartiendo este precioso salmo, idóneo para el tema que nosotros vimos en la mañana, y yo creo que complementario para que nosotros podamos reafirmar todo lo que aprendimos en la mañana por medio de la enseñanza de estos 3 versículos en Jonás. Y este salmo particularmente, si ustedes ven este título, se llama La Majestad del Señor. La Majestad del Señor. Hermanos, a manera de introducción, me gustaría narrarles una situación, un evento histórico en ámbito político y militar, que nos puede ilustrar un poco ¿qué es la soberanía y el reinado de Dios? Junio de 1967, la famosa Guerra de los 6 días. Recién Israel acaba de ser reconocido por las Naciones Unidas como un país soberano e independiente. Pero inmediatamente después, todos los pueblos, todos los países, las naciones que se encuentran alrededor de ese pedacito de tierra llamado Israel, se ponen de acuerdo para aniquilar a Israel. Todos los países árabes, Jordania, Siria, Líbano, Irak, Argelia, Kuwait, Sudán y toda una nación árabe en filas esperando a destruir a Israel. Países muchísimo más avanzados en tecnología y en armamento militar. Es impresionante, pero el Señor tenía un plan determinado y nadie habría de violar ese plan. Su voluntad y su decreto ya estaba sobre ese evento, sobre esa guerra. En 6 días lograron vencer los israelitas sobre todas esas naciones. Algo totalmente inesperado, un milagro de Dios. Israel, un país recién establecido. Y sin embargo, por soberanía divina, porque Dios es el rey, y no Egipto, no Libia, ningún país es el rey, sino Dios es el rey, decidió que Israel prevaleciera. Esa guerra tiene repercusiones hasta el día de hoy y es recordada como un evento por muchos historiadores milagroso. Es un total acto de soberanía del verdadero rey, Dios. Ahora, hermanos, para poder estudiar este salmo, vamos a ver el Salmo 93, lo vamos a estudiar en 3 partes. Del versículo 1 al 2, para los que anotan, vamos a estar estudiando su trono, del versículo 1 al 2. Del versículo 3 al 4, vamos a ver sus torrentes. Y por último, en el versículo 5, veremos sus testimonios. Ok. En versículo 1 dice así: el Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Este salmo empieza muy enfático: el Señor reina.
El Señor reina. Esto es exclusividad pura. Solamente el Señor reina. Nadie más reina. De hecho, nosotros podemos ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo, Lucas 23, versículo 3, Pilato preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le respondió Jesús. Entonces Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud: no encuentro delito en este hombre. Aquí nos encontramos ante un cuestionamiento. ¿Eres tú el rey? ¿Eres tú el verdadero rey de los judíos? Jesús le dice: tú lo dices. Tú lo dices. Si tú lo dices, es verdad. Hermanos, Pilato estaba enfrente del rey. Pilato se creía con la autoridad de crucificar a este rey. Pilato se creía con la autoridad de poner en libertad a este rey. Sin embargo, Jesús, sabemos que le dice: ninguna autoridad te es dada, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dada de arriba. El Señor Dios Todopoderoso era el que estaba gobernando sobre ese cuestionamiento, era el que estaba gobernando sobre toda esa situación. El Señor Dios Todopoderoso era el rey de Pilato. Ni Pilato ni César eran rey. Jesucristo era el rey. Y sin embargo, Él lo vemos sometiéndose a la voluntad del Padre y humillándose ante un tipo que su Padre mismo levantó para ponerlo en ese puesto y decirle: tú dices. Siendo el rey, se humilló y tomó forma de siervo y murió en nuestro lugar. Sin embargo, esa humillación se tornó en gloria, y es lo que nosotros vemos en nuestro salmo: vestido está de majestad. Vestido está de majestad. En Isaías 6, versículos 1 al 5, en Isaías 6, versículos 1 al 5, nosotros leemos: en el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno daba voces al otro diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy un hombre de labios inmundo, y en medio de un pueblo de labios inmundo habito. Porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Esta imagen es terrorífica para Isaías. Ve a un rey sentado en su trono y sus vestiduras llenan el templo. En el Salmo 93 sabemos que esas vestiduras son de majestad pura. Isaías está contemplando esto. Se siente tan indigno, tan impuro, tan vil delante de esa majestad. Y lo reconoce como un rey. Es imposible no reconocerlo como un rey al estar enfrente de su presencia. Esta declaración no es una pregunta, es una afirmación. El Señor es rey. Ningún gobernador y ningún presidente, nadie es rey sobre nosotros, nadie es rey sobre esta creación, no importa cuán poderoso pensemos que sean, solamente el Señor es rey.
No hay una pulgada cuadrada del universo sobre la cual Jesucristo, el Rey, no diga, es mío. Todo le pertenece a Él. Nosotros principalmente. En el contexto de este salmo, nosotros podemos entender que cuando un israelita lee acerca del reinado del Señor, pudiera venir a su mente inmediatamente a los reyes del Antiguo Testamento, a los reyes que gobernaron sobre el pueblo de Israel. Sin embargo, estos reyes que ejercían poder, ejercían dominio, ejercían juicio y se supone que deberían de ejercer justicia, algunos de ellos, la mayoría de ellos, se corrompieron y una tras otra vez demostraron que aunque tuvieran toda la riqueza y aunque tuvieran todo el poder, no eran el rey. Por más majestad que pudiera tener Salomón, he aquí más que Salomón, dijo el Señor. Todo el armamento militar del rey Usías no es nada en comparación al poder de este rey. Ninguno de ellos, uno tras otro, ninguno de ellos era el rey. Sin embargo, este Señor reina, el único Dios, y está vestido de majestad. Se ha vestido y se ha ceñido de poder. En el día del juicio, hermanos, nosotros leemos en Romanos 14, Romanos 14, 11, en el día del juicio, toda rodilla se va a doblar. Y todos nosotros vamos a estar enfrente de ese rey. Y no importa si a ti no te interesó lo que este libro decía. Y no importa si tú creíste o no creíste en lo que este libro decía, tú vas a ver, todos nosotros, creyentes e incrédulos, vamos a ver a ese rey sentado en su trono algún día. Y todos nos vamos a postrar delante de él, delante de esa majestad. No podemos describir su majestad en palabras humanas, pero sí les puedo asegurar algo, hermanos. Toda lengua va a confesar, porque todos van a entender en ese momento cuán majestuoso es este rey. El corazón de los creyentes explotará en gozo y caerán al suelo de rodillas con rostro en piso a declarar con alegría y con júbilo: el Señor reina. Y el corazón de los incrédulos va a latir y va a palpitar con terror y temblor enfrente de ese rey, y también va a caer de rodillas con su rostro al suelo y va a declarar: el Señor reina. Todos nosotros, creyentes e incrédulos, ángeles y demonios, todos van a ver a este rey glorioso. Pero a diferencia de los demás, nosotros, su pueblo, estamos llamados a verlo desde ahora, a ver esa majestad, a entender ese dominio y ese reinado sobre nuestras vidas desde hoy, desde hoy. Hermanos, si nosotros como su pueblo estamos llamados a reconocer su reinado, nosotros también estamos llamados a expandir este reino, a proclamar este reino a las naciones. Nosotros, primeramente, debemos de vivir este reinado en nuestras propias vidas. Pregunto, creyente, ¿acaso Cristo está reinando en cada área de tu vida? Jesús, el Señor que te compró por su sangre, que vino hace más de 2000 años para morir en una cruz cargando toda nuestra maldad y muriendo en nuestro lugar como nuestra expiación, para descargar toda la ira de Dios sobre su propio cuerpo para que no fuera descargada sobre nosotros. Ese rey que con su muerte y su tortura y con tu infierno y tu cruz, con mi infierno, mi cruz,
fue muerto y sepultado y que al tercer día resucitó, ese rey que te compró, ahora gobierna. Nosotros podemos declarar el evangelio abiertamente, muchas veces con gozo, pero ¿es esto una realidad en tu vida? ¿Ejerce el poder y el dominio en cada área de tus pensamientos? ¿O qué reina en tus pensamientos? ¿Qué es aquello que domina tu pensar en el día? ¿Qué es aquello que domina las motivaciones de tu corazón? ¿Qué es aquello que domina sobre cada área en la que tú debes glorificar a tu Rey? ¿Está dominando el dinero? ¿Está dominando tu apariencia? ¿Está dominando tus deudas, tus problemas? ¿Está dominando tu pecado? Ahora, es interesante esto, hermanos. Cuando un creyente está constantemente recayendo en un pecado y su alma está cada vez más miserable, se siente más constreñido por dentro, porque es el Espíritu Santo que habita en él, que hace que él sienta este malestar. Ocurre que el personaje principal en la mente de ese creyente es su pecado. Es muy interesante. Una vez escuché a un pastor que decía en una consejería con un hermano, le decía, por estos meses que vas a estar conmigo, por favor, olvídate de tu pecado. Olvídate de tu pecado y empieza a centrarte en Cristo. Es que yo tengo que vencer este pecado. Es que yo tengo que hacer lo que me toca, tengo que investigar, tengo que ver prédicas acerca de esto, porque esto me va a matar, esto me está quitándome mi paz, está destruyéndome por dentro. Y todo el círculo, el actor principal en la película de salvación de este creyente no es Cristo, es su pecado. Y está constantemente viendo eso y viendo eso y viendo eso. Y le preguntas a este creyente, ¿cómo estás? Pues batallando con mi carne. ¿Cómo estás? Pues esto. Y siempre menciona este pecado. Nunca menciona su gracia, nunca menciona a Cristo, nunca menciona, sí he pecado, pero Él es mi Rey, pero Él me salvará, pero Él tiene el poder sobre estas cosas. Esto puede ser un engaño para nuestras vidas. Nosotros debemos de luchar contra el pecado, pero con nuestros ojos puestos en Cristo, no en nuestro pecado. Nosotros debemos de ver nuestro pecado, debemos de voltearnos de él, confesarlo en humillación delante de Dios, pero Él no es el Rey es Cristo, es Cristo. En 1 Corintios 6:12, en 1 Corintios 6:12, dice así: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Yo no me voy a dejar reinar por ninguna. Yo ya tengo un Rey, y ese Rey es Cristo. Ese Rey es mi Señor, el que me compró. Yo no me voy a dejar dominar por ninguna otra cosa. ¿Quién no se debe dejar dominar? Nosotros. Entonces, hermanos, nada en esta tierra, nada en la creación debe ejercer un dominio sobre nosotros, porque todo lo que es nosotros le pertenece a este Rey. Toda la creación, todo lo que Él ha hecho le pertenece a Él, pero especialmente su pueblo, comprado con su sangre, especialmente tú, creyente. Ahora, nosotros leemos en el versículo 1, ciertamente el mundo está bien afirmado y será inconmovible. Hemos leído que el Señor es un Rey majestuoso y poderoso. Y el mundo que Él ha creado será inconmovible. El mundo que Él ha afirmado será inconmovible. Nosotros tenemos muchas situaciones que han estado ocurriendo en este último año. Pero hermanos,
Todas estas situaciones, incendios en Australia, este virus de China, un montón de problemáticas, rumores de guerra, homicidio por parte de un niño en nuestro propio país. Todas estas cosas han venido golpeando y con fuerza. Es demasiado evidente, algo está pasando. Ahora, todas estas cosas nos dicen que la sociedad y el mundo se está desmenuzando, se está corrompiendo y se está cayendo a pedazos. Pero esto no se quiebra hasta que el Señor dice que se quiebra. Él es el Rey y está firme porque Él quiere que esté firme. Esto es inconmovible y no se mueve al menos que Él lo mueva. Por más horrible que parezca la situación, Él es el Rey. Entonces, nosotros vimos en la mañana cómo el barco de Jonás estaba a punto de romper, ¿cierto? Pero el propósito de Dios para ese barco no era que se rompiera, y no se rompió. Era llevarlo al punto de quiebre, como nos decía nuestro pastor, pero no se quebró. De la misma manera, hermanos, con las situaciones que nosotros nos enfrentamos, Él ha creado esto y se hace lo que Él dice, no lo que las situaciones, nosotros o nuestros problemas digan. Vemos en el versículo 2, desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad, un trono eterno, desde la antigüedad. Nada en eternidades y eternidades y eternidades, nada ha movido un centímetro este trono, nada ha movido su voluntad nunca. Él es soberano sobre su voluntad y Él hace lo que a Él le place siempre, porque Él es Rey y ha estado así desde siempre, nadie lo colocó ahí. Él es eterno, es el único eterno. Nuestras almas son eternas hacia el futuro. Fuimos creados, fuimos traídos a existencia por Dios. Y nuestras almas son eternas hacia el futuro, pero Dios es eterno hacia ambas direcciones. Él nunca tuvo un principio. Los eventos secuenciales hacia el pasado de Dios son infinitos. Él ha existido desde siempre y desde siempre se ha hecho su voluntad. Nunca la de una creación. Nada lo va a mover. Su trono es firme y es eterno. Entonces, ¿qué pasa con las situaciones que nosotros vemos y a nuestra perspectiva parece que están moviendo mucho? Eso nos lleva a nuestro segundo punto, sus torrentes. Los torrentes han alzado, oh Señor, los torrentes han alzado su voz, los torrentes alzan sus batientes olas. Leemos en el versículo 3. Es curioso que en la Reina Valera dice ríos. En la Reina Valera dice ríos, pero creo que la Biblia de las Américas da en el clavo al decir torrentes. Esto es agresivo y es violento. Se levantó sin previo aviso. Han alzado sus olas, alzan su voz. Esto emergió y es violento y es agresivo. Una problemática. En su contexto podríamos entender que es la imagen de un marinero, de esos marineros que nosotros vimos en Jonás. Totalmente desesperados, angustiados. Un río que va embravecido en corriente. Si uno entra ahí, seguramente no saldrá vivo. Las olas lo golpearán y los llevarán a las rocas filosas por las cuales corre esa agua en furia. Es un torrente que va de continuo en violencia y parece que no para. Y va en aumento, se va alzando, su voz, su estruendo, sus olas se levantan. Y creyentes, hermanos, esto puede ser una realidad en nuestra vida. Y es prometido por el Señor que tendremos aflicción. Tan seguro como la promesa de la vida eterna es esta promesa de aflicción en esta tierra. Nosotros debemos de esperar esto. Torrentes que se levantan embravecidos contra nosotros. Pero recordemos, el Señor es el Rey. Ahora, nosotros vemos que este salmista clama en medio de estos torrentes. Los torrentes han alzado, ¡oh Señor! Es un clamor, es un mira Dios lo que está pasando. Es un yo no puedo contra esto.
está clamando, está totalmente imposibilitado ante estos torrentes. Si Dios no actúa, él se va a morir. Está gritando esta situación, esta problemática que vino ya sea para probarnos o para tentarnos, está gritando con una voz que habremos de ser destruidos. Alzan su voz en contra de nosotros. Este salmista está vaciado de poder. Los problemas, hermanos, en nuestra vida vienen para que nos demos cuenta que tú y yo no podemos. No podemos contra esto. Pero Dios sí puede, y por eso debemos de clamar en medio de la aflicción a nuestro Dios. Y entonces viene el versículo 4, más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar, es poderoso el Señor en las alturas. Sí, esto es horrible, se está levantando contra mí. Aunque todas las naciones y todos los gobiernos de la tierra se levanten en contra de ti, sí, pero Dios es más. Dios es más poderoso que esto. Podemos ver, hermanos, que entre más grave y fuerte parezca la problemática por la que estemos pasando, más grande y fuerte veremos la majestuosidad y el poder y el dominio y el reinado de este rey. ¿De qué otra manera podríamos contemplarlo más? Más que pasando por estos torrentes de aflicción, más que doblando nuestras rodillas enfrente de algo que es imposible. Sí, es imposible para nosotros, pero para Él es posible. Y Él se dará aún mayor gloria en librarnos y en ordenar a la tormenta que calle y que calme. Él es rey. Y esta tormenta, estos torrentes no son rey. ¿Te estás dejando guiar por el rey en medio de estos torrentes? ¿En medio de estos problemas? ¿En medio de esta aflicción? ¿O estás reprobando la prueba? ¿O esta prueba se convirtió en una tentación para ti y caíste en la tentación? Recordemos que no podemos nada sin Él. Y recordemos que Él es más poderoso que nosotros y que su poder está disponible en su trono de gracia para obrar en nuestra debilidad. ¿Por qué el salmista pudo ver este poder? Muchas veces nosotros hemos pasado por estos problemas, pero ocurre que los cristianos en algunas ocasiones no pueden ver el poder de Dios en medio de esto y caen en incredulidad. ¿Cómo un cristiano puede en medio de esos torrentes ver el poder de Dios y maravillarse como este salmista? ¿Cómo puede hacerlo? El siguiente punto nos dice: tus testimonios son muy fidedignos. Tus testimonios son muy fidedignos. Versículo 5. Es por esto que el salmista conocía, veía y se maravillaba y daba gloria y honra a Dios en medio de esta tribulación, porque él conocía: tus testimonios, oh mi rey, son fieles, muy fieles. La barca, aunque la barca en donde vaya, que se está meneando, que se está golpeando contra todas las olas, se rompa, tu testimonio no se rompe. Tu testimonio no se rompe. Así es como el salmista podía estar confiado en el poder de Dios, porque sus testimonios son fieles. Su palabra. ¿Esto qué quiere decir? Que este salmista estaba hundido en esta palabra. Así es como podía obtener firmeza de roca en medio de esa tentación, en medio de esa prueba, en medio de esos torrentes. Solamente así, hermanos, podemos obtener una firmeza de roca que dé gloria a Dios, sosteniéndonos en lo más firme y eterno que existe, su palabra. Su palabra ha sido entregada para nosotros, para confiar en ella, para refugiarnos en ella, para alimentarnos de ella, empaparnos de ella, que ella nos domine, que su palabra, que sus versículos memorizados, meditados en tu lectura diaria, estudiados, te hagan firme en medio de la prueba. ¿O en qué planeas refugiarte cuando la tentación venga? Porque va a venir.
cuando la problemática se acerque. No hay otro lugar de refugio, hermanos. Su palabra es muy fiel y no falla. La santidad conviene a tu casa. Porque tus testimonios son fieles, la santidad conviene a tu casa. Tú eres fiel, dice este salmista, y me conviene ser santo entonces. Estos creyentes, el creyente que se refleja aquí, puede entender que los testimonios de Dios, tomando vida dentro de él, van a hacer que él sea santo. Ahora, esta santidad implica varias cosas. Primero, que somos apartados para él. Somos de él y le pertenecemos a él. También implica que hacemos lo que el Rey dice y no lo que nosotros decimos, no lo que nuestra carne desea, no lo que el mundo nos ofrece en bandeja de plata. No hacemos lo que nuestros amigos dicen, hacemos lo que el Rey dice, porque entendemos por su palabra que Él ejerce dominio sobre nosotros. Permanecemos en su palabra para estar firmes en la tormenta. Y en esa debilidad, en esa incapacidad, clamamos a Dios. Entonces podemos decir que damos gloria a Dios. Dependiendo de Él, diciendo yo no puedo, pero tú sí puedes y puedes más que esto. Entonces, hermanos, solamente estaremos firmes si estamos en su palabra. Solamente daremos gloria a Dios si lo reconocemos como nuestro Rey en esta situación y en cada área de nuestra vida. Solamente Él reina y gobierna sobre su iglesia. Entonces daremos gloria a Dios. No podemos estar más gozosos y más alegres que en ese estado, dando gloria a nuestro Rey y habitando confiados en sus alas, porque fieles son sus testimonios y son eternos y nada los va a quebrar. Podemos habitar y dormir confiados como un niño en esos brazos. ¿Ok? Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estos torrentes. Te damos gracias por estas dificultades y por estas situaciones, porque todas las haces para formar a tu Hijo en nosotros, para poder ver tu gloria al final de este túnel, para poder ver tu luz, para poder ver tu poder y tu majestad y quedarnos maravillados como Isaías enfrente de aquel Rey de gloria y crecer en firmeza en tu palabra, Señor, en santidad, dándote gloria a ti. Te damos gracias por estas situaciones, porque en todas ellas tú recibirás la gloria y nosotros habitaremos confiados en ti, en tu palabra, firmes, teniendo una esperanza aún mayor, aún más grande. Tú eres el Rey y nosotros como congregación podemos declarar que el Señor reina. A ti sea la gloria, Señor, por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.